Bienvenidos. Recordemos que la iglesia somos nosotros, no un lugar ni un edificio. Qué bueno que estás conectado. Prepárate para adorar y alabar al Señor y aprender de su palabra. Yo soy Tierra Buena. Mis hermanos, buenos días. Qué placer reunirnos una vez más. Ya va andando enero de 2021 y perseveramos acá, seguimos firmes, congregándonos, aprendiendo y buscando del Señor todos los domingos, todos los días de nuestra vida. Espero que estén conectados todos. Hago un llamado especial para que no nos desconectemos. Nuevamente estamos en términos de cuarentena, de aislamiento, recordando los primeros meses del año pasado, pues en este rigor de pandemia y de todo lo que ello implica. Nosotros confiamos en el Señor, nuestra esperanza es el Señor, sus promesas y lo que ha dejado para nosotros. De nuestra parte, confiar, nuestra fe intacta. Nosotros seguimos creyendo en lo que Dios ha dicho para nosotros, para nuestras vidas y para los nuestros, para nuestra familia, y por eso estamos confiados en el Señor. El día de hoy quisiera comenzar leyendo lo que dice la palabra de Dios en Romanos 15, versículo 13, dice: y el Dios de esperanza les llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Romanos 15:13, subráyalo, resáltalo y repítelo. Y el Dios de esperanza les llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Vamos a orar para dejar este servicio en manos del Señor. Gracias, Señor, porque tu esperanza llena nuestros corazones y gobierna nuestra vida. En esta mañana queremos celebrar y glorificar tu nombre, Señor. Gracias porque has sido tan bueno. Eres un Dios bendito por siempre y por todas las generaciones. En nuestro corazón anida el deseo de bendecirte, Señor, en esta mañana una vez más. Gracias porque podemos levantarnos y disfrutar de tu misericordia, disfrutar de todo lo bueno que haces, disfrutar de tu presencia que siempre está con nosotros, Señor. Gracias porque podemos gozarnos, como dice la palabra, y podemos tener paz en medio de la tribulación y de la circunstancia que nos rodea. Bendito sea tu nombre por siempre. Dejamos este servicio en tus manos. Esperamos que tu Santo Espíritu sea el que nos esté direccionando en todo lo que hacemos. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Di en casa, amén y amén. Vamos a celebrar y a gozarnos en el Señor. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor. A vencer, engrandecido.
Amén y amén. Nos gozamos en el Señor, nos gozamos en lo bueno que es el Señor para con nosotros, y por eso cantamos y nos alegramos todos los domingos. De manera especial en Tierra Buena escuchamos esta música, y espero que en casa estén haciendo palmas, que en casa estén celebrando juntos, y entonces que podamos seguir adelante con lo que Dios tiene para nosotros. Dice tercera de Juan 1:2: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Este es el anhelo, el deseo del apóstol al escribir esta carta, y yo sé que es el deseo de Dios para ti y para mí. Es el deseo de todos nosotros que nos apropiamos de esta palabra para creer que el mismo Dios de Juan es el nuestro, el mismo Dios de siempre, es el mismo Dios por siempre, desde siempre y hasta siempre. Y el anhelo mío también, como parte del liderazgo de esta iglesia local, es que allí en casa donde estés siendo prosperado en todas las cosas. Ese es el anhelo del Señor, y por eso ha hecho el Señor todo lo que ha hecho alrededor nuestro, y que tengamos salud. Yo me uno a las palabras del apóstol, anhelando que todos en casa estén bien y con salud, así como prospera el alma, que también estemos todos bien. Déjenme hacer una oración por Bogotá, por Colombia, por el mundo, por nosotros como iglesia local, por salud. Acompáñenme ahí en casa con los que estés, si puedes tomarte de las manos, si quieres abrazar a tu familia, a los que están cercanos, hazlo en este momento. Y vamos a elevar una oración por salud. Necesitamos salud. Ya cada vez más y más conocidos están padeciendo el tema del COVID. Para algunos es algo llevadero, para otros es muy complicado. Y yo espero que el Señor nos siga cuidando, y como dice aquí el apóstol Juan, el deseo es que seamos prosperados en todas las cosas, y así como prospera nuestra alma, pues que también tengamos salud. Y acompáñenme a clamar por salud, porque el Señor nos bendiga cuidándonos de esta pandemia, de este problema tan grande. Señor Santo, tú eres nuestro Rafa, Jehová Rafa, eres nuestro sanador, eres el que sana, el que puede sanarnos, el que puede limpiarnos, el que nos cuida, y aún en medio de la enfermedad, el que nos levanta. Gracias, Señor, por esta circunstancia que estamos viviendo, y elevo una oración por Colombia, por mi ciudad, por mi familia, por Tierra Buena, porque todos realmente estemos rodeados de buena salud. Te rogamos, Señor, en esta hora, que nos bendigas con salud, Señor. Queremos estar bien. Guárdanos del COVID, guárdanos de la muerte, Señor. Quisiéramos seguir estando bien para darte la gloria y la honra, Señor, en torno a esta circunstancia. Viene a mi mente algunos conocidos. Tú sabes quiénes son, señores. Juan Carlos Ortiz, su familia. Guárdalo de este COVID, de lo duro que es este padecimiento. Algunos músicos que conozco también. Gracias porque vas restableciendo a Reinaldo y a Juliana. Te pido que nos sigas llevando de tu mano. Oramos por la abuelita de Majo también, que está con bastante edad y padeciendo esta circunstancia del coronavirus. Ayúdanos, danos salud, Señor. La oración es que nosotros creemos que tú puedes, y por eso venimos a ti, Señor, en esta mañana. Tú lo puedes hacer, Señor. Aquí estás con nosotros. Glorifícate, Señor. Amén y amén. Espero que todos estén bien. Permítame leer una vez más tercera de Juan 1:2. Dice: yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amén.
estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos,
tienes promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Amén y amén. Nosotros nos gozamos y como oraba le pedimos al Señor que nos guarde este cuerpo que está expuesto a tantas dificultades, eventualidades, porque finalmente con el paso del tiempo se va deteriorando y el entorno a veces no ayuda. Pero qué bueno que cada domingo podemos celebrar, más allá de lo que vemos de este cuerpo, podemos celebrar en el Espíritu lo que Dios ha hecho por nosotros, y todo fundamentado, obviamente fundamentado en la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, por ti y por mí. Jesús fue a la cruz por ti y por mí. Jesús fue a la cruz para que tú y yo pudiéramos celebrar en esta mañana y pudiéramos tener esperanza. Lo repetimos domingo tras domingo, lo conmemoramos domingo tras domingo en torno a la cena del Señor, porque eso es lo que realmente nos da un lugar y afirma nuestra fe. No lo que vemos, no las circunstancias. Podríamos hacer un culto en torno a la prosperidad económica y podríamos ponernos a mover todo este tema de las redes sociales en torno a todo ese evangelio de prosperidad, pero realmente ese evangelio se cae de su propio peso cuando viene la zozobra en torno a que todo lo que fundamentes en este mundo pues va a pasar, es pasajero, es temporal, está expuesto, ¿no? La polilla y el orín le corrompen a todos los tesoros, a todos los que hacen tesoros en este mundo. Pero nosotros, en cambio de eso, fundamentamos nuestra celebración en torno al Evangelio de Jesús, que nos da esperanza no conforme a este mundo y no haciendo tesoros en este mundo, sino en el cielo. Por eso siempre digo que no vamos en pos de lo que vemos, sino de lo que no vemos, y eso no es tan popular, y por eso entonces no hay tantos likes y no hay tantas reproducciones como en otros escenarios, ni hay tanta gente. Mira que la palabra dice que a veces la gente se amontona porque tiene comezón de oír ese mensaje placentero que dice que si tú das 100, entonces el Señor te va a dar 1,000,000 y va a multiplicar lo que des. Él puede hacerlo, y de hecho ha sido bueno y nos ha sobreabundado y nos ha prosperado más allá de lo que merecemos o imaginamos, y bendito Dios, porque Él es el oro y la plata y Él lo da como Él quiere y como Él conviene. Pero nosotros no fundamentamos nuestra esperanza de vida en eso, sino en la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz por ti y por mí, que Jesús vino y se entregó por ti y por mí. Y entonces Él, siendo el dueño del oro y la plata, se despojó de su gloria y habitó en medio de nosotros, y vimos su gloria, como dice Juan capítulo 1. Y entonces, como unigénito del Padre, estuvo en medio de nosotros, y entonces lo vimos lleno de gracia y de verdad. Y en eso se fundamenta nuestra esperanza de vida eterna. En Él, en Jesús. Este es el mensaje que repetimos domingo tras domingo, y que no habría mucho más que agregar en torno a la salvación y a la esperanza que Jesús mismo, la obra de Él, todo lo que Él hizo. Y si leemos los evangelios, Él cuando estaba con sus discípulos, lo que trataba día y noche era de que ellos entendieran de que ese era el evangelio que les iba a dar esperanza de vida eterna real. El evangelio que se profetizó, se anunció
y durante toda la historia en el Antiguo Testamento y se hizo efectivo ahora después en el Nuevo Testamento, pero siempre ha sido fundamentado en Cristo Jesús, desde siempre y para siempre en Cristo Jesús. Y por eso Él quiso decírselo a los discípulos en todo momento, explicarles y contarles, y por eso nosotros en la iglesia domingo tras domingo tomamos de la cena y recordamos el sacrificio de Jesús que nos da vida eterna y salvación. Que estaba con ellos y tomó pan y lo partió y lo bendijo y dio gracias al Señor y dijo: este es mi cuerpo que será entregado por ustedes, coman de él. Y todo lo partió como iba a ser partido su cuerpo, y entonces les dio de comer. Y este escenario recuerda el maná y recuerda también cuando Él multiplicó el pan y les decía a los discípulos: trabajen no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. Y Él dijo: yo soy el pan de vida. No como el maná, no como el pan que comieron sus padres en el desierto, ese pan que comieron y les volvía a dar hambre. No, este pan que soy yo, el pan del cielo, dice Jesús, es el pan que va a saciar su hambre eternamente. Coman de este pan. Entonces, cuando comemos de la cena domingo tras domingo, recordamos esas palabras de Jesús y vamos entendiendo cómo Él se ofreció y cómo este símbolo del pan nos recuerda su cuerpo en la cruz por ti y por mí, pagando lo que debemos tú y yo. Pero aquel que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado para darnos vida eterna y esperanza. Gracias, Señor, por el pan. Bendito sea, Señor, por tu cuerpo entregado en la cruz. Gracias por este símbolo y que podemos utilizar para recordar en esta mañana. Bendito sea, Señor. Amén. Comamos del pan. Y del mismo modo, como podrán imaginarlo, pues también vale la misma reflexión para el jugo de uva, que simboliza la sangre de Jesús. Y entonces, como el Señor les decía a estos judíos, a estos hombres que habían sido ejercitados en torno a muchas de las fiestas y celebraciones judías, que estaban relacionados con los sacrificios y con todo esa ordenanza levítica desde siempre en torno al pueblo de Israel. Y entonces les decía, más o menos pudo haberlos llevado a pensar que entendieran que, y les pudo haber dicho: ustedes saben que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, y es necesario que yo derrame mi sangre. Por eso el Señor Jesús tomó jugo de uva y dijo: esta es mi sangre. Sangre de un nuevo pacto, un pacto eterno, un pacto glorioso, un pacto definitivo y para siempre. Y entonces, cuando tomamos del jugo de uva, recordamos cómo el Señor fue a la cruz y derramó su sangre para sellar ese pacto por ti y por mí. Derramó su sangre, y entonces nosotros cada domingo pensamos en eso, pensamos: wow, gracias Dios por enviar a Jesús y porque Él hizo esta obra que solo Él podía hacer, aquel cordero inmolado por ti y por mí. Qué bueno que tenemos este recorderis, tenemos esta celebración en memoria de Él. Cada domingo podemos pensar y podemos adorarle al recordar que derramó su sangre por nosotros. Gracias, Señor, por el jugo de uva. Gracias por todo lo que nos recuerda. Hacemos memoria de ese sacrificio en esta hora. Amén. Podemos tomar del jugo de uva. Amén.
el Señor las estrellas creó y su luz limitó? ¿Quién sino el Señor sol y luna formó, movimiento les dio? ¿Quién sino el Señor hace la lluvia venir, truenos rugir? Tus obras grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre. ¿Quién sino el Señor ha soñado el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre. Siempre y siempre, oh Dios. En el libro de Hechos, en el capítulo 2, el versículo 42, un versículo que repetimos continuamente, encontramos las prácticas que continuamente hacían, valga la redundancia, los hermanos en la iglesia al comienzo. Dice que se dedicaban
a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión y al partimiento del pan, y por supuesto a la oración. 4 cosas que son los pilares de nuestra reunión, de nuestra celebración el día de hoy. Hemos partido el pan, hemos orado juntos, y digamos que una de las, revisando estas 4 cosas, una de las cosas que más golpea todo este escenario de la pandemia, de la cuarentena, y que con un interés especial seguro el diablo está tratando de utilizar a su favor, es el tema de que no tengamos comunión. Y yo quisiera orar por la comunión de nosotros como Tierra Buena, porque nos animemos a seguir conectados, a buscarnos, a algunos, a llamarnos, a escribirnos, y que no se pierda ese escenario de la comunión. Qué bueno que por ahí vi ayer a las damas reuniéndose, aprendiendo juntas en este seminario de aposento, y qué bueno que podamos seguir aprovechando todo esto para bien. Qué bueno que el Señor nos ayude a encontrar las maneras para no perder la comunión. Señor, permite que estemos juntos, permite que sigamos adelante, que sigamos creyendo, que sigamos creciendo, y que podamos ser útiles en tu obra. Gracias por la iglesia de Tierra Buena, gracias por lo que has hecho, y gracias, Señor, porque nos permites ahondar en esto. Bendito sea tu nombre por siempre. Amén y amén. Postrarme y adorar.
Amén y amén. Vamos a orar por las ofrendas en esta mañana. No sin antes leer algunos versos alrededor del por qué hacemos esto. No pedimos plata para enriquecernos, ni estamos en torno a eso. Básicamente estamos procurando que la obra del Señor continúe y entendemos que es un privilegio dar. Es un privilegio dar, y para nosotros los redimidos debe ser una constante en nuestras vidas. Segunda de Corintios, en el capítulo 9 y el versículo 7 dice: cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y hay dos ítems acá importantes para nosotros como iglesia. Siempre decimos que es una ordenanza, pero es una ordenanza que debe venir direccionada del agradecimiento, de entender lo que Dios ha hecho por nosotros, y entonces, entendiendo ese escenario, pues tan solo somos mayordomos y vivimos agradecidos y tratamos de ser buenos administradores de lo que Dios nos da. Y entonces pues damos, y ojalá que no sea de mala gana, no sea porque me toca. No quiero dar, pero pues voy a dar algo porque pues me toca. No, mejor no es nada. Ese no es el escenario que agrada al Señor, y estamos acá para agradar al Señor. Ni por obligación tampoco, en el sentido que lo pone la palabra del Señor. Está liberando a aquellos que tienen un porcentaje que les limita, un porcentaje que les limita y que no les permite ver más allá. Y yo creo que, entendiendo el principio de dar, el Señor ha querido que nosotros entendamos el privilegio que es el vivir como corazones y siervos agradecidos de Él por lo que Él ha hecho. El Señor Jesús no se dio el 10% ni el 20%, el Señor Jesús se ofrendó todo, como ya lo hemos recordado. Entonces, les animo a que, de la mano de lo que dice la palabra de Dios, cada uno dé según haya decidido en su corazón, y no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría, y el principio fundamental es que hay que dar. Entonces vamos a orar por las ofrendas en esta mañana. Gracias, Señor, porque has sido bueno, todo suficiente, y nos bendices con generosidad todos los días. Permite que seamos generosos y que podamos extender nuestra mano y dar y ayudar a la obra, Señor Santo. Y qué bueno que sea, ojalá en secreto, y que la mano derecha no sepa cuánto da la izquierda. Bendito seas por siempre, Señor. Gracias porque has sido fiel hasta el día de hoy. Bendice las ofrendas y a los dadores alegres en esta mañana. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aquí está nuestro número de cuenta para las transferencias y bueno, para ofrendar con alegría en esta mañana. Bueno, y como ya lo decía, pues perseveramos también en la doctrina de los apóstoles, en el estudio de la palabra. El día de hoy tenemos a Orlando Bueno, que nos va a compartir acerca del libro de Eclesiastés, y es una reflexión preciosa para nosotros los que vivimos debajo del sol. Entonces esperemos que el Señor sea utilizándolo poderosamente en esta mañana en nuestro servicio, ojalá con papel y lápiz todos para aprender. Y permítanme orar por la palabra de hoy. Señor, que seas tú el que nos está enseñando y que seas glorificado en la palabra del día de hoy. Gracias por Orlando, por su ministerio, oro por su familia, por la iglesia que pastorea, y porque le estés guardando y enseñando todos los días cada vez más y más. Bendito seas, Señor. Dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Orlando, gracias, bienvenido. Hola hermanos, ¿cómo están? Un privilegio poder
compartir hoy la palabra de Dios. Quisiera que estuviéramos mirando el libro de Eclesiastés en esta oportunidad. El libro de Eclesiastés es un libro de 12 capítulos y entonces vamos a estar mirando algunas cosas, unas pocas cosas en estos minutos y pidiendo a Dios nos enseñe qué es lo importante. Bueno, el contenido de la enseñanza en esta oportunidad es una introducción al libro y ahí voy a compartir generalidades del libro. Luego la parte A es el bosquejo del libro y el bosquejo tiene 2 puntos. Las doctrinas en el libro de Eclesiastés, las doctrinas más importantes y el propósito del libro. En la parte B vamos a mirar como el cuerpo de la enseñanza tiene tres puntos. El primero, lo que vio; el segundo, lo que supo; y el tercero, lo que recibió. Y para terminar, la parte C la he titulado Por encima del sol. Bien, entonces vamos a orar y vamos a pedir a Dios nos enseñe en este ratico, que su palabra misma nos hable y que por su Espíritu Santo lo podamos oír en esta oportunidad. Padre, te damos gracias por traernos a ti de nuevo, por poder disponernos para escucharte, para saber qué nos quieres decir en este día. En el nombre de Jesús, amén. Bien, como les dije, vamos a arrancar con la introducción. El libro de Eclesiastés tiene 12 capítulos y voy a dar algunas generalidades del libro. El libro es presentado como un diario, ¿bien? Un diario escrito por un rey viejo que ya iba a morir. Y la verdad, si no se sabe leer el libro, entonces uno entra en problemas, ¿ya? Pero el propósito es leerlo e interpretarlo apropiadamente. Y gracias a Dios tenemos al Espíritu Santo de Dios para enseñarnos desde su palabra. Pero el libro de Eclesiastés tiene esa característica, ¿sí? Es un libro único en toda la palabra de Dios, porque hay cosas que están escritas allí que no son ciertas, ¿sí? Otras que son medio ciertas y otras que son muy ciertas, pero hay algo más allá del libro, en la revelación, y es lo que vamos a estar mirando en este espacio. El libro también muestra cómo la razón humana, cómo el hombre desde su propia percepción ve la vida. El libro parece contradecir el resto de la Biblia, algunas cosas de la Biblia, pero como les digo, no es el propósito. Hay que leerlo, hay que meditar en él y hay que interpretarlo bien para no llegar a pensar que es que contradice el resto de la palabra de Dios. Fue que Dios quiso que el autor humano del libro de Eclesiastés, ¿sí?, escribiera desde su razón, desde su percepción, todas estas cosas para enseñarnos. Eclesiastés es el pastor maestro enseñando a través del autor humano. Ahora, ¿quién escribió Eclesiastés? Pues la mayoría creemos que fue Salomón. Pero hay quienes piensan que no fue Salomón. En últimas, lo importante es recordar que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos, ¿sí?, para tocar nuestro corazón, allí en la parte más profunda, ¿sí?, para meterse en nuestras vidas. Ese es el poder que tiene la palabra de Dios. Les decía entonces que sin importar mucho quién es el autor humano, es hoy reconocer que Dios es el autor. Y Dios se presenta en Eclesiastés como el pastor maestro,
como el pastor que nos enseña y que nos quiere seguir enseñando. El libro se lee en 30 minutos, tiene 12 capítulos, tiene 222 versículos, ¿sí? En el libro aparece la palabra Dios como unas 40 veces, ¿ya? Y la palabra Dios que usa el autor es Elohim, que es todopoderoso creador. El todopoderoso creador se menciona 40 veces. Y hay una frase corta en el libro, ¿sí?, que se repite casi 30 veces, y es debajo del sol. La mayor parte del libro está escrito como con la sabiduría humana y cómo, como seres humanos, vemos la vida debajo del sol. Vamos a mirar el bosquejo, ¿bien? El bosquejo del libro, de esos 12 capítulos. Es fácil. El libro se puede dividir en dos partes. Los primeros 6 capítulos y los últimos 6 capítulos. O sea, del capítulo 1 al capítulo 6, el autor humano nos dice que nada sirve. Nada sirve. Y luego del capítulo 7 al capítulo 12 dice que algo sirve en la vida. Algo sirve. Entonces vemos cómo en el capítulo 1 al 6 dice que las ideas humanas no sirven, que el estudiar mucho no sirve, que la investigación no sirve, que el placer no aporta, finalmente la fama no sirve, el poder, los ciclos de la vida humana tampoco sirven, la religión, la política, las amistades, la vida social, las riquezas, el acumular cosas. O sea, esos primeros 6 capítulos están llenos de frustración, llenos de fracaso. El autor humano está diciendo que todo es vanidad, ¿sí? La palabra vanidad es la palabra Hebel, Hebel con H en hebreo y con B de burro, Hebel. O sea que toda la vida es Hebel. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y el libro, en sus primeros 6 capítulos, está cargado de Hebel, de que todo es vanidad, de que por más que vivamos años y comamos bien y tengamos buenos amigos y viajemos por el mundo y tengamos dinero, este rey viejo dice que todo es vanidad, que todo es Hebel. Luego del capítulo 7 al capítulo 12, esa parte del libro es como que el rey viejo ahora no está tan frustrado, ¿sí? No ve la vida humana tan Hebel, tan vanidad, ¿sí? Sino que investiga, como que se pone a indagar, a ver si hay algo que sirva. Y del capítulo 7 al capítulo 12 dice, no es tan vanidad la vida, hay algo que sí sirve. Y entonces por eso habla y contrasta lo bueno de lo mejor. Habla de la sabiduría humana, pero una sabiduría mayor. Habla del disfrute, de que sí se puede disfrutar la vida. Destaca al sabio entre los necios, cosa que no hace en los primeros capítulos, ¿cierto? Del capítulo 1 al 6 dice que el sabio y el necio son igual, pero ya aquí del capítulo 7 al 12 dice no, el sabio le lleva ventaja al necio, ¿ya? Y no son iguales, ¿sí? La vida del sabio es distinta a la vida del necio. En el capítulo 11 habla de la importancia de esparcir, ¿sí?, lo bueno en esta tierra. O sea, de si vivimos los años que vivamos, tratemos de influenciar a otros para las cosas buenas con la ayuda de Dios. Esa es como la presentación de todo el libro. Como les dije, esta parte del bosquejo de Eclesiastés también tiene 2 secciones: las doctrinas más importantes, más sobresalientes del libro, y el propósito de Dios con este libro para Israel y para las naciones, porque
Eclesiastés es un libro para Israel primeramente, pero Dios lo dejó en su palabra para todas las naciones, o sea, para todas las gentes en donde quiera que estemos, en cualquier época que vivamos, está este libro. Las doctrinas. ¿Cuáles son las doctrinas tal vez más sobresalientes del libro de Eclesiastés? Para que las recordemos, ¿sí? Por P, ¿sí? Fácil, por la palabra P. Son dos doctrinas. Una, el pecado del hombre. Cuando hablamos del pecado, es como el hombre somos, por naturaleza somos corrompidos, somos malos, somos pecadores, por naturaleza. Esa es la primera doctrina, que el hombre es pecador. Y la segunda doctrina, más importante del libro, es el proyecto, por P, el proyecto de Dios. O sea, con todo y que somos pecadores, Dios tiene un proyecto. Y Dios tiene un proyecto contigo y conmigo. A pesar de nuestro pecado, Dios tiene un proyecto, ¿sí? A pesar de nuestro pecado. Y en el proyecto de Dios estamos incluidos nosotros. Y eso es lo maravilloso. Y esas son buenas noticias desde el libro de Eclesiastés. Que a pesar de nuestro pecado, Dios tiene un proyecto con nosotros. Y quiere llevar a cabo ese proyecto contigo, conmigo y con cada persona que se disponga para él. Y el propósito del libro. ¿Cuál es el propósito del libro? Que no podemos tener satisfacción en esta vida sin Dios. O sea, sin Dios no hay satisfacción, ¿sí? El único que le da satisfacción, propósito, sentido a la vida es Dios. Y cuando Dios llega a ser parte en nuestras vidas, todo cambia. Y lo otro es que el corazón nuestro debe ser vaciado para poder ser llenado. Si nuestro corazón no se desocupa, ¿sí? Entonces no se puede llenar con las cosas que Dios quiere llenar nuestro corazón. Pero para eso necesitamos que Él mismo lo vacíe, que Él mismo lo limpie, que Él mismo lo desocupe, para que Él mismo ponga entonces en nosotros lo suyo y nuestro corazón pueda ser llenado de lo de Dios, de sus propósitos, de sus planes. Muy bien, vamos a orar aquí otra vez. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque estamos aprendiendo algo y oramos, Señor, que nos sigas hablando, que nos sigas enseñando. Gracias por ser el pastor maestro en este libro, más allá del escritor humano. En el nombre de Jesús, amén. Hemos visto hasta ahora entonces, desde el libro de Eclesiastés, algunas generalidades, ¿recuerdan? Del libro. El libro, por cierto, toma 30 minutos para leer el libro. Si nunca has leído Eclesiastés, 30 minutos, 12 capítulos, 222 versículos. La palabra de Dios aparece 40 veces. El todopoderoso creador. Las doctrinas, el pecado del hombre, pero a la vez el proyecto de Dios, el propósito. Sin Dios no hay satisfacción, y si no vaciamos nuestro corazón, Dios no lo puede llenar. Vamos a mirar el desarrollo. Hay 3 partes que quiero compartir en el desarrollo. El mal que vio el autor del libro, que como he dicho, pudo ser Salomón, muy seguramente fue Salomón. Salomón fue un rey en Israel y ya viejo, ya al final de sus días escribe este libro. Entonces él está cargado de mucha vida, de mucha experiencia, de mucha frustración también. Recordemos que Salomón tuvo su corazón dividido. Amó a Dios, pero amó a las mujeres y a muchas mujeres a la vez. Entonces no la pasó bien. Pero al final de su vida, él se aproxima. Vemos cómo aborda
las cosas de Dios de una manera diferente. Entonces, recordemos que los primeros 6 capítulos de Eclesiastés, la tesis es: nada sirve. Y los capítulos 7 al 12, la tesis es: algo sirve, algo sirve. Así pues, tomé el capítulo 6 y el capítulo 7. El 6, que es el final de la primera parte, y el 7, que es el comienzo de la segunda parte, para ver cómo el rey Salomón dice el mal que vio. Luego también habla de lo mejor que supo. Y al final, en el tercer asunto del desarrollo, es el consejo que recibió. El mal que vio. ¿Qué males vio Salomón durante toda su vida? Tal vez hasta sus 80, 90 años, no sabemos, pero ¿qué males vio? En el capítulo 6, versículos 1 al 3, vio que se podían tener riquezas, buena fama y no disfrutar nada. Capítulo 6, versículo 3, que se puede vivir muchos años y tener muchos hijos y no pasarla bien. Capítulo 6, versículo 4, que al final el ser humano termina en las tinieblas y olvidado por la sombra de la oscuridad. En el capítulo 6, versículo 6, dice: con todo, como y cuanto vivamos, todos vamos a morir. Todos los seres humanos terminamos, nuestros cuerpos terminan pues muertos, ¿no? Y ese fueron algunos males que Salomón vio. Capítulo 6, versículo 7, que todo el producto del trabajo, todo lo que trabajamos, no lo comemos. Todo termina como en comida. Mucho de lo que ganamos, no lo comemos. Capítulo 6, versículo 8, dice también, pues que no ve diferencia entre el sabio y el necio, y entre el pobre y la gente que tiene plata, ¿no? Como que no ve diferencia. O sea, eso son algunos males que Salomón vio. Desde la razón humana debajo del sol. Así ve la vida. Así vio la vida Salomón. Lo mejor que supo. La segunda parte. Lo mejor que supo. Y capítulo 7, versículo 1. Que la buena fama es mejor que un perfume costoso. Eso fueron cosas que dice, hay cosas mejores. Y es mejor tener buena fama, ser bien conocido, que tener un perfume fino. Es mejor el día del funeral que el día del nacimiento. Imagínense, para Salomón, desde la razón humana. Es mejor, hay veces el dolor en el corazón. Hay veces el dolor en el corazón es mejor que la risa alocada, ¿sí? Que la risa del alma. Dice que cuando uno tiene dolor, ese dolor algunas veces nos termina reparando, sanando el alma. Todo eso está en el capítulo 7. Capítulo 7, versículo 1, capítulo 7, versículo 2, capítulo 7, versículo 3, lo que he mencionado. En el capítulo 7, versículo 5, dice que es mejor la reprensión del sabio, ¿sí?, que la canción del necio. Hay veces, si una persona sabia viene y le dice algo a uno que le duele, que lo deja como avergonzado, es mejor eso que una canción boba, una canción ahí que habla bobadas, ¿sí? Capítulo 7, versículo 8, que es mejor el comienzo de un negocio, ¿sí?, el inicio de un negocio, que cómo termina el negocio, que el fin de un negocio.
Todo eso dice Salomón, como un resumen de su vida, entre lo bueno y lo mejor. Otra cosa, capítulo 7, versículo 8 dice que es mejor el sufrido de espíritu, la persona que vive quebrantada toda la vida, que el orgulloso, que el altivo de corazón, de espíritu. Dice, es mejor el quebrantado toda la vida que el que se las creyó toda la vida. Entonces hemos visto el mal que vio, lo mejor que supo, pero también vamos a ver en el capítulo 7 lo que recibió, lo que Salomón fue recibiendo. Él fue recibiendo el consejo de Dios. Y entre el consejo que recibió, los consejos de Dios que recibió, es que la sabiduría que Dios da es mejor que el mucho estudio, que los muchos títulos y que el mucho dinero. Otro consejo que empezó a recibir al final de sus días es que es mejor el momento de la prueba, que hay veces el momento del bienestar. No obstante, que cuando la pasemos bien, cuando todo esté bien, que lo disfrutemos, pero que cuando venga la prueba no digamos cosas con rapidez, que lo consideremos, que lo pensemos, porque Dios hizo el día del bien, como también Dios preparó el día de la adversidad. Otros consejos que nos da Dios a través de este escritor humano es que debemos aprender a vivir con equilibrio, sin excesos, ¿sí? Con equilibrio, sin exageración. Otro consejo, que no lo oigamos todo. Hay veces queremos oír todo lo que la gente dice. ¿No le ha parecido qué dijo de mí, con quién habló de mí? Que es mejor no investigar tanto, lo que dicen de uno, ni quién habló mal de uno, porque nosotros también hemos hablado de otros mal también. Entonces, y no sea que de pronto nos encontremos sabiendo que una persona que me ama tanto, que me dice que me ama tanto, ha hablado mal de mí. Entonces por eso es mejor no escuchar mucho, no investigar mucho, no indagar mucho, no ponernos a eso. Bueno, hasta ahora, ¿cómo vamos? Todo lo aprendido, ¿no? Todo lo que Dios nos está enseñando desde el libro de Eclesiastés. Y la parte C y final la he titulado Por encima del sol. Ese es el gran asunto en el libro de Eclesiastés. Es que nosotros como hijos, como hijas de Dios, podamos vivir esta vida debajo del sol, por encima del sol, ¿sí? ¿Cómo podemos vivir estando debajo del sol, por encima del sol? ¿Cómo eso es posible? Primero, aceptando al Señor Jesucristo como Salvador. Solo hasta cuando aceptamos al Señor Jesús como Salvador es que vamos a tener en nosotros, ¿sí?, el conocimiento, la sabiduría y el poder de Dios. Eso dicen en Colosenses, en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 3, dicen que el Señor Jesucristo es el conocimiento, la sabiduría y el poder de Dios. Entonces, para no caer en esa actitud bipolar, porque ese es el problema de Salomón. Salomón fue bipolar, eso es lo que yo creo, al leer la palabra de Dios, ¿sí? Al leer cómo lo inspiró el Espíritu Santo y cómo le permitió registrar estas cosas. Es para enseñarnos. Recordemos que en Eclesiastés es el pastor maestro enseñándonos, y Dios es nuestro pastor y maestro, y nos quiere enseñar que no debemos caer en la bipolaridad de decir que todo es vanidad, que nada sirve, o de decir que algo en mis fuerzas
va a servir. No, son posiciones muy enfermas, muy enfermas espiritualmente. Decir que la vida no sirve para nada, o decir que algo que yo hice aquí en la tierra en mis fuerzas servirá para algo. Esas dos posturas, ¿sí? Esas dos posiciones no sirven, no son correctas, no son apropiadas, no son saludables. Pero aquí está el regalo de Dios desde su palabra, desde el libro de Eclesiastés. Y el regalo de Dios es, ¿saben qué? Que cuando aceptamos al Señor Jesús, cuando el Señor Jesús es nuestro Salvador, ahora tenemos el conocimiento, el poder y la sabiduría de Dios. Ahora sí, la vida tiene sentido. Ahora sí, esta vida tiene propósito. Ahora sí, no podemos caer entonces en decir que todo es Hebel, que todo es vanidad. No todo es Hebel, no todo es vanidad. El Señor Jesucristo en nosotros nos permite, nos ayuda a vivir de una manera trascendente. Y saber que aunque sí, al final vamos a morir, y al final la plata se acaba, y la salud se acaba, y los amigos se acaban, y el tiempo se acaba, y todo eso, sin embargo, es una bendición esta vida. Esta vida es un regalo de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Para probar, para experimentar el proyecto de Dios. Recordemos que a pesar de nuestro pecado, Dios tiene un proyecto con nosotros y quiere llevar a cabo ese proyecto. Estar en esta vida debajo del sol es poder caminar el proyecto de Dios, es poder vivir en el proyecto de Dios, es poder disfrutar el proyecto de Dios, es poder ver cómo Dios le da sentido, le da propósito, le da significado a nuestra vida. ¿Cómo les parece? Esa es una buena noticia. Dios, en su gracia, en su misericordia, es el único que puede transformar nuestra razón. Y cuando comparto esta parte, la parte C de esta enseñanza, que tiene que ver con por encima del sol, por encima del sol quiere decir que Dios tiene el poder para transformar nuestra manera de pensar. Y Salomón, al final de sus días, al final de su vida, por la gracia de Dios, fue transformado en su manera de pensar. Pero no sé, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Porque el libro de Eclesiastés presenta la vida del ser humano como un ciclo, como ciclos. ¿Sí? Bebé, luego un niño, luego un adolescente, luego un joven, luego un adulto, luego una persona mayor, viejo y anciano. ¿En qué etapa estás de tu vida? Nunca es tarde, nunca será tarde para permitirle a Dios transformar nuestra manera de pensar. Necesitamos que Dios cambie nuestra manera de pensar, y Dios lo quiere hacer por su Espíritu Santo en nosotros. Es el Espíritu Santo en nosotros que nos transforma, y la palabra de Dios todos los días nos cambia, nos renueva, y entonces podemos empezar a caminar el proyecto de Dios, a caminar con los planes de Dios. Quiero que leamos para terminar algunos pasajes en el libro de Eclesiastés de cómo Dios cambió, transformó, ¿sí?, la manera de pensar de Salomón. Y al final de sus días dejó de ser bipolar. Y no murió frustrado. Yo creo que no murió frustrado. Yo creo que Dios le permitió a Salomón decir, la vida sí tenía sentido, sí tenía propósito. Vamos a mirar, capítulo 6, versículo 10, parte B, dice esto: y sabemos que el hombre no puede contender con aquel aquí está con A mayúscula,
con aquel que es más poderoso que él. ¿Ya? ¿Ya fuimos vencidos por Dios o todavía no? ¿Ya reconocemos que Dios es más poderoso que yo? Ese es el comienzo de poder vivir con propósito. Yo he dicho que para vivir más que vencedores necesitamos ser vencidos. Si no somos vencidos por Dios, no vamos a vivir más que vencedores. Bonito pasaje. Está escrito, inspirado por Dios, desde la pluma del rey Salomón. Sabemos que el hombre, entonces, no puede contender, no puede pelear con aquel que es más poderoso que él. Yo ya no peleo con Dios. Yo no quiero pelear con Dios. Yo sé que si peleo con Dios pierdo. No peleemos con Dios. Démosle a Él el lugar que Él merece. ¿Sí? Y sabemos que Él nos quiere ganar para nuestro bienestar. Versículo 12 del mismo capítulo 6 dice al final: porque ¿quién enseñará al hombre qué será después de él debajo del sol? ¿Quién enseñará al hombre qué será después del hombre debajo del sol? Y la respuesta esta es una pregunta retórica, o sea, tiene una respuesta obvia en la palabra de Dios. ¿Quién le puede enseñar al hombre, al ser humano, qué será después de él debajo del sol? Pues Dios es el que nos enseña estas cosas. Y Dios nos quiere enseñar estas cosas, que más allá de nuestra vida debajo del sol hay algo, ¿sí? Y está la vida eterna, está la dicha de poder pasar a disfrutar de su manjar, de su palacio, de sus riquezas por la eternidad. Esa es la esperanza que tenemos como cristianos, y esas verdades las enseña Dios a su hijo y a su hija. Vamos a mirar capítulo 7, versículo 14. Capítulo 7, versículo 14, parte B, también la segunda parte del versículo 14. Dios hizo el bien, el día del bien, para disfrutar lo bien. Y Dios también hay veces nos da adversidad para que consideremos, o sea, para que aprendamos. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Nada halle después de él. El propósito de Dios con los días felices, ¿sí? Y con los días tristes, es que no hallemos nada después de Dios. Y eso lo podemos experimentar aquí también. Es en el momento más feliz, saber que ni siquiera el día más feliz lo produce una experiencia humana, sino es Dios. Y el día más triste, está por encima de mi tristeza, también está Dios. Después de lo mejor o después de lo peor, siempre está Dios. Versículo 18, parte B también dice, porque aquel, capítulo 7, versículo 18, miren esto, porque aquel que a Dios teme, todo le saldrá bien, todo le saldrá bien. Ahora, ¿a quién de nosotros aquí quiere que todo le salga mal? Yo creo que a nadie, ¿verdad? A nadie. A todos nosotros queremos que todo nos salga bien. Y aquí está este versículo, que si tememos a Dios, si le tememos, todo nos va a salir bien. Todo nos va a salir bien si tememos a Dios, si le damos el honor reverente. Temor a Dios es darle el honor reverente. Y capítulo 12, ya al final del libro, capítulo 12, el último capítulo de Eclesiastés, versículo 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos, ¿sí? Y digas en tu vejez, me tiré toda la vida.
la desperdicié toda mi vida. Dios dice al que es joven, a los que son jóvenes, a los que son adolescentes, a los que son niños, a los que todavía no han desperdiciado su vida, a los que todavía no han hecho con su vida lo que sí quieren. Dios dice que nos acordemos de Él. Acuérdate de tu Creador desde los días de tu juventud. Versículo 11. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las iglesias o congregaciones dadas por un pastor. De pronto cuando oímos un sermón, algo nos incomoda, algo como que no queremos escuchar. Pero las palabras de Dios, aunque nos incomoden, esa incomodidad es para nuestro bienestar. Versículo 14 dice, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o mala. Todos un día vamos a tener que rendir cuentas a Dios, todos los seres humanos, los que hemos aceptado al Señor Jesucristo y los que no han aceptado al Señor Jesucristo. La Biblia dice que todos vamos a tener que vernos con Dios al final de la carrera y vamos a ser juzgados por lo que hicimos, sea bueno o sea malo. Así pues que por eso no podemos hacer con nuestra vida lo que nos dé la gana. No, por favor. Y si hemos aceptado al Señor Jesús como Salvador, menos. ¿Cómo es que soy un hijo o una hija de Dios y vivo como quiero? No se vale. Y dejé el último versículo, que es el 13, para leerlo y decir que este es el versículo principal del libro de Eclesiastés. El fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el fin del hombre. Entonces, ¿qué aprendimos? ¿Qué aprendimos de estos versículos que leímos? Estas verdades y las verdades de Dios cambian nuestra manera de pensar. La razón humana sí puede ser transformada. La razón humana sí puede ser renovada. Cuando Dios nos transforma, ¿sabe qué pasa? Dejamos de pelear con Dios. Nos dejamos enseñar de Dios. Entendemos que sin Dios mi vida no tiene sentido. La palabra Hebel en Eclesiastés, que es vanidad de vanidades, significa correr detrás del viento. ¿Quién quiere correr detrás del viento? ¿Quién? Es como sin sentido. Eso es, la vida sin Dios, sin Cristo, es como correr detrás del viento. Nunca vamos a alcanzar el viento y nos vamos a pasar todos los años corriendo detrás de un viento. La palabra Hebel también viene de la palabra aliento, suspiro, algo muy pasajero. Cuando nosotros suspiramos, ¿cuánto duramos suspirando? Un segundo. Y así es la vida, sin Dios y sin Cristo. Por más que vivamos 80, 90 años, sin Cristo habrá sido un suspiro sin sentido. Habremos perdido nuestra vida aquí y nuestra eternidad con Él. La razón humana transformada, entonces nos empieza a ir bien en la vida. Nos empieza a ir bien en la vida. Y en eso estoy seguro, porque la Biblia lo enseña y lo acabamos de leer. Que el que teme a Dios le va bien en todo. El que teme a Dios le va bien en todo. Una razón transformada, una cabeza transformada por Dios, atiende las palabras del pastor maestro. Pues quería compartir esto. Espero que haya sido útil. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por todo lo que hemos aprendido, por enseñarnos que, oh Dios, no podemos y tú no quieres que hablemos o pensemos de manera bipolar. Como decir que la vida humana todo es vanidad, o como decir que algo que hicimos en nuestras fuerzas
va a servir, porque ni lo uno ni lo otro es completamente cierto. Pero lo que sí es cierto es que tú, oh Dios, todopoderoso, creador, todopoderoso Señor, le da sentido a nuestra vida. Y gracias porque seguramente muchos de nosotros ya somos tus hijos y tus hijas. Y gracias que por tu Espíritu Santo ahora sí podemos vivir con propósito. Y gracias que nuestros propósitos no son más que tu proyecto en nuestras vidas. Padre, te alabamos por haberle dado sentido a nuestra vida a través del Señor Jesucristo, nuestro Salvador, que es tu conocimiento, que es tu sabiduría, que es tu poder en nosotros. Y gracias que ahora sí podemos disfrutar de las cosas de la vida, que serán pasajeras, pero ahora sí las podemos disfrutar porque vienen de tu mano. Ahora sí podemos ver que cosas que hacemos y vivamos en esta vida van a trascender, van a tener sentido por toda la eternidad. Gracias que tu proyecto, a pesar de nuestro pecado, oh Dios, es ahora nuestra razón de ser. Gracias por transformar nuestra manera de pensar. Gracias por sacarnos de la angustia existencial. Gracias por sanar nuestras emociones y nuestros sentimientos heridos. Gracias, Dios, por animarnos a pesar de vivir debajo del sol y a pesar que debajo del sol algunas veces tenemos días difíciles de adversidad, de prueba, de malas noticias. Pero gracias que tú estás por encima de las malas noticias y aún por encima del mejor placer. Hemos aprendido en este ratico, Señor, que tú tienes la razón, que tú sí eres verdad, que tú sí eres real. Y ponemos delante de ti nuestros días, los días, la semana, los meses, los años que vamos a vivir. Y te pedimos, Señor, que por tu Espíritu Santo nos metas en tu proyecto y en tus proyectos, en tus planes. Queremos caminar en ellos, queremos disfrutarlos, queremos hacerlos, queremos vivirlos. Y gracias Dios por hacerlo posible, más allá de nuestra razón, más allá de nuestra filosofía, más allá de nuestras ideas. Tú tienes la razón. Te alabamos y te bendecimos, porque contigo y con el Señor Jesucristo, nuestra vida nunca más será Hebel, nunca más será vanidad de vanidades. Ahora nuestra vida, oh Dios, tiene sentido y te damos gracias, porque nuestra vida ahora en Cristo es una bendición, es un regalo, es una gran oportunidad para aprovecharla al máximo, como solo tú nos vas a poder ayudar a hacerlo. En el nombre de Jesús, amén. Chao. Amén y amén. Gracias a Dios por su palabra, gracias Orlando, y espero que todos hayan tomado nota de esta preciosa enseñanza. Mis hermanos, para finalizar nuestro servicio de hoy, quiero que se vayan programando para que entendamos que nuestra programación habitual comienza en febrero. Ya estamos organizando algunas cosas y bueno, vamos a seguir aprendiendo y vamos a ir andando en la dinámica de lo que dicten las autoridades alrededor de esta pandemia. Vamos a ver qué pasa. Por lo pronto, confiamos y esperamos en el Señor. Entonces, seguimos creciendo y en fe y entendiendo que Dios tiene lo mejor para nosotros. Gracias a Dios porque se conectan, porque siguen ahí pendientes. Y tan solo quisiera leer 2 Corintios 13 en el verso 14, que para finalizar, que dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén y amén. Ese es el deseo, y qué bueno que podamos seguir adelante con la obra del Señor. Cantemos un poquito más.
Proclamemos que Cristo vive y vuelve pronto. Bendiciones para todos. Dios les guarde. Escucha bien lo que te canto acá, que Cristo vive.